Yo en primer lugar lamentar la discusión que se ha presentado con relación al reglamento. Yo de ninguna manera voy a pedirle al presidente que viole la ley, que viole el reglamento, pero es por primera vez, y además quiero decir, por primera vez veo a un ministro acá discutiendo sobre el reglamento y pidiendo que se cumpla la ley. Yo quiero recordar, por ejemplo, que en los recientes debates de control político están cerrando el debate los ministros. La ley no lo dice así, dice lo contrario, que los debates los cierran los citantes. Sin embargo, debo aceptar que así lo dice la ley y Dios quiera, señor presidente, que de aquí en adelante, en todas las sesiones y en todos los debates de control político se cumpla la ley. No solamente en este. Algún senador de la Unidad Nacional me decía cuando radicamos esta proposición de moción de censura, que entre otras cosas hoy me ha pedido que su nombre se guarde en reserva, con mucho gusto lo hago. Decía, ustedes se metieron con el ministro que reparte la mermelada. Luego, no es fácil hacer un debate al ministro que reparte la mermelada. Consecuente con ello, yo quisiera preguntarle a la Secretaría si hay algún impedimento más que se haya radicado para este debate, o solamente los que se leyeron. No hay más impedimentos radicados en Secretaría, senador. Correcto. Entonces, señor presidente, si me ayuda con el silencio, procedemos. Por favor, señores senadores, les ruego sentarse. Senador Navarro, senador Roy, señor auditor, ayúdenos con el orden de la plenaria. Senador Corso, me están pidiendo ubiquémonos en nuestras curules para que el orador. Porque además lo decía, hay unas investigaciones que se están adelantando, tanto en la Corte Suprema de Justicia, como en la Procuraduría, por lo que los medios de comunicación llamaron la mermelada. Y desde luego, pues esto claramente tiene que ver con lo que oficialmente se llama los cupos indicativos. Y a título de ejemplo, el ministro Diego Palacio, exministro de Protección Social, fue condenado por un testimonio de una señora a quien a propósito nunca le hicieron el examen que se solicitó de su salud mental. Sin embargo, fue condenado por un testimonio, porque la señora decía que se ha repartido una notaría, etc. Acá en este caso, en las investigaciones que se adelantan, hay documentos que señalan otra cosa que va más allá de un simple testimonio. Y esto lo conecto con algo. El 16 de octubre de 2014, cuando discutíamos aquí el presupuesto para el año 2015, ¿recuerdan algunos de ustedes que la bancada del Centro Democrático estábamos afuera en el salón de apoyo deliberando sobre algunos aspectos? Y allá acudió el ministro Cárdenas para invitarnos a votar por el presupuesto. Nuestra bancada, en cabeza del presidente Uribe, le dijo con una condición: que se haga un pacto de honor. ¿Qué decía ese pacto? Que el ministro se comprometía a publicar los cupos indicativos con sus gestores. Y era lo más sano. ¿Qué se buscaba? Que congresista que gestione un cupo indicativo
para un proyecto específico, la ciudadanía tuviese la oportunidad de consultar, de mirar quién lo había gestionado. Es transparente. El ministro no cumplió. Él necesitaba solamente el voto del Centro Democrático para sacar o para salvar el presupuesto. Y no cumplió. Nunca se publicó, ni se han publicado los cupos indicativos, menos sus gestores. Circunstancia que, desde luego, la traigo a colación como antecedente, que voy a citar varios de ellos, antecedente del comportamiento del señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Y cuando uno habla de los antecedentes, necesariamente tiene que recordarle al país el infortunado caso Dragacol. En aquella oportunidad, año 98, al ministro de Transporte de la época, que es el mismo ministro de Hacienda de hoy, Mauricio Cárdenas, se le advirtió por todos los medios, diría yo, se le suplicó que no realizara la conciliación de Dragacol. Sin embargo, el ministro de Transporte, Mauricio Cárdenas, sacó adelante la conciliación, 26.000 millones de pesos de la época. Posteriormente, vienen las investigaciones. Infortunadamente para unos funcionarios, para el jefe jurídico del ministerio de la época, un doctor Juan Carlos Chávez, él fue condenado a 80 meses de prisión, así como a otro funcionario, Eduardo Santiesteban, 3 años y 4 meses de prisión, por peculado por apropiación. Sin embargo, y a pesar de que la Fiscalía en la época dijo que el ministro Cárdenas, o mejor, investigó al ministro Cárdenas por peculado culposo, la Fiscalía dijo inclusive que en esa conciliación se cometieron anomalías y perjuicios graves a las finanzas del Estado. Él siguió adelante, él hizo la conciliación. Posteriormente, el Consejo de Estado, en un fallo que declaró responsable al ministro Cárdenas, responsable solidario, dijo que la conciliación que se había hecho era gravosa para el Estado colombiano, para las finanzas del Estado. Porque es que el Estado, el gobierno de la época, alcanzó a desembolsar 17.600 millones de pesos. Y dijo el Consejo de Estado que debió pagar 4.000. Es decir, un detrimento patrimonial de 13.600 millones de pesos. Estoy hablando de Dragacol. Y lo declaró responsable. Para una moción de orden, senador Barreras. Gracias, presidente. Tengo, como todo el país, mucho interés en este debate sobre el tema de Isagen. Tengo aquí en mi mano la citación del senador Macías de 17 puntos. Ninguno de ellos se refiere, porque no podría referirse, a un asunto del pasado remoto. Si el debate es sobre Dragacol, le solicito, presidente, que le fije otra fecha, porque el debate que hemos aprobado y en el que estamos con estricto reglamento, que no es un debate con el político, es sobre Isagen. Así que le ruego que se limite a lo que está escrito en su proposición. Continúo, señor presidente. Sí. Para la moción, senador Ramos. Presidente, muchas gracias. Yo creo que los antecedentes históricos en cualquier debate que se hace en este Congreso son importantes, porque de lo contrario yo solo digo al senador que me antecedió en la palabra, cada vez que habla menciona al presidente Uribe, al gobierno del presidente Uribe, no tiene ningún otro argumento que ese. Así que, señor presidente, creo que esto es normal dentro de un debate, que se conozca la historia, de dónde vienen muchas de las decisiones. Creo que el senador Macías, independiente de la citación, tiene todo el derecho a referirse
a que Colombia y conozca a Colombia lo que sucedió con el señor ministro de Hacienda. Muchas gracias, señor presidente. Siga, senador Macías. Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias porque lo primero que debe haber en un debate como este son garantías. Y la moción o la interpelación que escuchamos es una manera de torpedear el debate, de desviar el debate. Los antecedentes, el contexto en que el doctor Mauricio Cárdenas, como funcionario, como servidor público, se ha movido desde hace muchos años, tiene que ser traído a un debate como este. Y no solamente voy a hablar de Dragacol, de muchas otras cosas, inclusive en este debate voy a mencionar la Comunidad del Anillo, que tiene que ver con, y lo iremos a escuchar. De manera que yo pido, presidente, y le agradezco por las garantías que me ofrezca. Entonces continúo. Señores senadores, le pedimos respeto por orador. Siga, señor orador. Gracias, señor presidente. Decía entonces que el Consejo de Estado, en el caso Dragacol, dijo que no debieron pagar sino 4.000 millones, luego hay un detrimento patrimonial de 13.600 millones de pesos y declaró por ello responsable solidario al doctor Mauricio Cárdenas de esa conciliación. Ahora bien, el doctor Cárdenas acudió ante la Corte Constitucional mediante una acción de tutela y hay que decirlo, finalmente la Corte le dio la razón, pero miren por qué. Dijo la Corte que se había violado el debido proceso, toda vez que se aplicó la ley 472 del 98, que se había aplicado retroactivamente. Toda la razón. Sin embargo, ¿qué pasó? La ley fue sancionada el 5 de agosto del 99 y la conciliación en noviembre del 98. Esto quiere decir que cuando el ministro de entonces Cárdenas firmó la conciliación, ya la ley estaba aprobada, sin embargo no había sido sancionada. Y hay que ser justos. Entonces le dieron la razón o le concedieron la razón en la acción de tutela, a pesar de que él ya tenía conocimiento de la ley, que no estaba en vigencia, repito, en ese momento. Voy a recordar rápidamente otro paso del doctor Mauricio Cárdenas por la administración pública. Él fue director de planeación en el año 99, del 99 al 2000. En aquella oportunidad, la Procuraduría le abrió una investigación por darle viabilidad a un proyecto cuantioso de la época, más de 4.200 millones de pesos. Proyecto al cual los técnicos le habían certificado la no viabilidad. Y él, a pesar de eso, lo hizo como presidente de la Comisión de Regalías. Entonces, lo traigo aquí, ¿por qué? Porque según la Procuraduría, es más, textualmente el viceprocurador dijo que no había sido previsivo, que no había tenido precaución, que no había hecho un análisis serio. Me refiero al director de planeación de la época, doctor Mauricio Cárdenas, que no había sido objetivo. Y entonces esto tiene que ver con lo que ocurrió con Isagen, con lo que ocurrió con Reficar. Exactamente los antecedentes del ministro ya lo habían notificado organismos, primero en el Consejo de Estado, la Procuraduría, etcétera, etcétera. Entonces, miren que sí tiene que ver, y es un antecedente que tiene que ver con la trayectoria del ministro Cárdenas. Ahora bien, el ministro Cárdenas
llegó a la Junta de Ecopetrol el 27 de marzo de 2008, como representante de los accionistas minoritarios de Ecopetrol. Desde ahí empezó a calentar la silla de la Junta Directiva de Ecopetrol hasta la fecha. En aquella oportunidad, el ministro, con relación al tema Reficar, nunca dijo nada desde el año 98 hasta mediados del 2008, a la salida de la empresa Glencore. Dijo que había sido una decisión del gobierno y concretamente menciona al presidente Álvaro Uribe, que en una visita que hiciera él a Davos, habló con el señor Iván Glossenberg para decirle que saliera de el contrato de Reficar. Eso no fue cierto, ministro. El presidente Uribe aprovechó esa visita y esa reunión con este señor para exigirle que cumpliera con las obligaciones que había asumido Senador Señor presidente, no, yo le doy tiempo al ministro que vaya y vuelva, se salga del recinto, pero se supone que él debe escuchar para que pueda responder. No. Señor ministro, le pedimos que nos acompañe durante, que es lo lógico, durante el debate de moción. Continúe, señor Oráculo. Gracias. Entonces dijo él que allá el presidente Uribe había acordado la salida de Glencore, lo cual no fue cierto, porque es que además la decisión de la salida de Glencore se tomó después por parte de la Junta Directiva, donde estaba el ministro sentado, el hoy ministro de Hacienda, como en esa época representante de los accionistas minoritarios. Y es más, hasta ahora vino a decir, abro comillas, lo dijo en una entrevista al periódico El Tiempo: estuve de acuerdo en el 2009 con que Ecopetrol retomara la refinería, dado que Glencore había resultado un mal socio que no le añadía valor a la empresa. Esto lo dijo en El Tiempo en febrero de este año. Pero resulta que en otras entrevistas que hace el ministro sobre el mismo tema, se contradice. Y entonces, repito, lo que ocurrió en aquel momento fue que el presidente Uribe, presidente en ejercicio de la época, aprovechando una visita a Davos, le exigió a los señores de Glencore cumplir con sus obligaciones, y posteriormente le pidió a Ecopetrol que tomara medidas, y posteriormente Ecopetrol, con base en ello, es que toma la decisión donde el ministro estaba sentado, pero antes, inclusive desde el 2008, revisando las actas, el ministro Cárdenas nunca dijo nada sobre el tema, nunca, guardó silencio. En las actas que acá están no aparece alguna insinuación siquiera del ministro Cárdenas con relación al tema. Entonces, que fue cierto y que el señor vino después a Colombia, que fue cierto sí, pero que no es cierto que el presidente Uribe haya tomado la decisión allá, como tampoco es cierto que él haya dicho alguna sílaba con relación al tema en la Junta Directiva desde el año 2008, óigase bien. Él vino a hablar de eso hasta 2011. Fue la primera palabra que expresó en el 2011. Es más, Senador Cabral le está pidiendo una moción de orden, le pido. Sí, presidente, mire, está bien que aquí todos vengan libreteados y ya se sepa cuál va a ser los temas que les gustan a ellos o no, pero este ruido ensordecedor que hay aquí en la plenaria en este momento interrumpe que los colombianos escuchen lo importante que está
leyendo o diciendo el senador Ernesto Macías. Yo le pido a usted, presidente, con todo respeto, que retire a todos los asesores que hay hoy aquí en la plenaria y que se queden solo los congresistas. Señores asesores, yo les pido que se ubiquen en el salón social, pero también quiero decirle, senador Cabrales, que el ruido también tiene que ver de corrillos de senadores que se arman y entonces es muy complejo, ya yo no los puedo retirar. Le pido a los senadores, mire, este es un debate muy importante, está siendo transmitido por el canal institucional, por el canal Congreso, por la página web de la Presidencia, decisión que tomamos desde el miércoles pasado, y quiero enfatizar en esa fecha. Por lo tanto, me parece muy prudente que seamos muy respetuosos con el señor vocero. Atrás de, perdón, los senadores de Centro Democrático me insiste en que la parte de atrás hay mucho ruido. Yo le pido a la gente que está en la parte de atrás que se... Son senadores, mire, senador Cabrales, eran senadores que estaban en una reunión allá, pero ya se han sentado en su... Bueno, sígase. Veníamos hablando del retiro de Glencore, pero resulta que el ministro se lava las manos de los medios de comunicación, dice que ha dejado constancias en la Junta, la gran mayoría de ellas no es cierto. Por ejemplo, esta semana, el miércoles creo, pasado, el 30 de marzo, en la W dijo, el pecado está en haber traído a Glencore, dijo el ministro Cárdenas. Eso nunca lo dijo en la Junta, desde 2008, que estaba ahí sentado. Nunca lo dicen los medios de comunicación. Mire la primera aparición del ministro, de acuerdo a las actas, yo me remito a las actas, la primera aparición en la Junta Directiva de Ecopetrol, abro comillas, en 2011. Desde 2011, dijo en 2012. Yo en mi condición de ministro de Minas y Energía y posteriormente como ministro de Hacienda, que en la época no lo era, pero en beneficio de, valgámosle esa, empezaron a ser evidentes los problemas de CBI, hablaba de otra cosa, relacionada así, pero hasta allí vino a hablar lo que no, mejor en los medios, lo que nunca dijo en la Junta Directiva de Ecopetrol. Es decir, hoy es fácil hablar del partido y criticar al técnico y al jugador que erró después del partido, eso es muy fácil, pero en el momento no vio nada, por lo menos dicen las actas, eso lo dicen las actas. Nosotros revisamos las actas, ¿por qué? Porque él ha venido insistiendo mucho, en la misma entrevista que le citaba del Tiempo, él dice, abro comillas, en innumerables intervenciones, plenamente documentadas, no sé de qué, llamé la atención sobre esta situación y las acciones necesarias, y pedí las acciones necesarias para enderezar el rumbo. Eso lo dijo en el Tiempo, no lo dijo en el periódico El Tiempo, no lo dijo nunca en la Junta Directiva de Ecopetrol. Y entonces dice que hay muchas actas. En otra entrevista a un medio de comunicación, hay muchas actas en las que dejé constancia. Revisadas todas las actas de Ecopetrol desde que llegó el ministro Cárdenas a hoy, solamente en 4 actas él se refiere al tema. En 4 actas se refiere al tema. Entonces, en una de ellas dice, cuando ya entra en el tema, diría yo, cuando de pronto para él era lo más importante, dice, solicito a Ecopetrol hacer un análisis detallado de cada uno de los rubros en los que ha aumentado el proyecto. Me estoy refiriendo, o él se está refiriendo a Reficar. Señaló que se le dio un mensaje a los directivos, un mensaje no sé a través de qué, de Reficar, que deberían lograr la renegociación del contrato. Ese mensaje no aparece en la Junta, en las actas de la Junta Directiva. Y entonces dice también que había dicho que también solicitamos que se explorara la posibilidad de cambiar los contratistas. Repito, lo dicen los medios de comunicación, en las actas no aparece. Es decir, el ministro nunca se refirió en las actas a estos temas. Él se lava las manos, como lo hizo con Dragacol,
se lava las manos como lo hizo en el tema de planeación del contrato que les decía, donde terminaron otros involucrados y a él no le pasó nada. En el tema de la crisis energética, resulta que el ministro Cárdenas, en el gobierno del presidente Uribe, se advirtió sobre el fenómeno del Niño. Inclusive se expidió un decreto, el decreto 2730 de 2010, advirtiendo que venía en el 2015-2016 un fenómeno del Niño y que el gobierno tenía que prepararse para ello. Miren la perla. El ministro Cárdenas, junto con su viceministro en la época, Tomás González, ministro de Minas y Energía, con su viceministro Tomás González, derogaron el decreto, derogaron ese decreto, mediante el decreto 2100 del 2011. Entonces, ¿recae o no una responsabilidad sobre el ministro Mauricio Cárdenas sobre lo que estamos viviendo hoy? El apagón que no llegó y los cortes de energía programados como el que ocurrió aquí el martes pasado. Cortes de energía programados, ahora le llama el gobierno. Pero es que además el ministro no era solamente ministro de Minas, miembro de la CREC, en la época como ministro de Minas y hoy como ministro de Hacienda. Es decir, él no sale de las juntas de la CREC desde que era ministro de Minas y aún sigue ahí. Inclusive yo por lo menos no lo he escuchado y me excusará si me aclara qué ha dicho él por el cargo por confiabilidad como miembro de la CREC, o qué ha dicho él de la crisis energética. Ese no es tema, no es con él, hoy que es ministro de Hacienda. Entonces, tristemente, y por eso tengo que traer muchas cosas a colación, porque es que el ministro Cárdenas aparece en muchas cosas no buenas para el país, aparece en escándalos que obviamente no son buenos para el país. El tema Isagen tiene muchísimo. En el tema Isagen, así como en Dragacol, al ministro se le advirtió, todo el país le advirtió que era una empresa sólida financieramente, que era una empresa estratégica en el sector, que era una empresa con un patrimonio ambiental que no lo tenía ninguna, que no se le entregara a un privado, que esa empresa estaba generando utilidades, que tenía un comportamiento ejemplar. El ministro por ese lado no escuchó nunca, no escuchó a Transparencia por Colombia, que calificó en 100 sobre 100 a Isagen, porque dijo que la transparencia y rendición de cuentas no había observación alguna. No escuchó a la Contraloría General, que no solamente mediante boletines, sino oficialmente se pronunció con relación al tema. Por miles de circunstancias, ninguna buena, que se advertían con la venta de las acciones del gobierno nacional en Isagen. No escuchó. Tampoco escuchó al procurador, que le dijo en su momento que vender las acciones de Isagen era un mal negocio. No lo escuchó. No escuchó a organizaciones sociales, a la Central Unitaria de Trabajadores, a Sintra Isagen, al Comité por la Defensa de Isagen. No escuchó a Justicia Tributaria. Tantas advertencias que se hicieron sobre Isagen y nunca las escuchó. Tampoco escuchó, óigase bien, a 80 senadores de los que estamos aquí, que firmamos en aquella oportunidad una constancia pidiéndole al señor ministro, aquí está la constancia, la firmamos 80 senadores,
pidiéndole, eso fue el 4 de mayo del 2015, que no vendiera las acciones del gobierno en Isagen. No escuchó, sordo completamente el ministro con relación a este tema. Y entonces, tampoco el ministro reparó en lo que el Consejo de Estado ya había dicho, ya se había pronunciado sobre un caso aberrante. La única subasta que se cumple o se entrega con un solo proponente fue esta. El Consejo de Estado lo dijo, no se puede adjudicar por subasta a un oferente único, lo dijo el Consejo de Estado. El ministro no lo escuchó. Dice el Consejo de Estado, especialmente la razón de una subasta es de conseguir el mejor precio para el Estado. Es obvio, es elemental, que si hay dos o más proponentes en una subasta, el precio era mejor para el Estado. Y por supuesto uno tiene y debe hablar de que allí se configuró un detrimento patrimonial, porque se le entregó a uno solo, a un solo proponente que desde luego ya se sabía cuánto iba a ofrecer. Entonces, por ello fue que junto con otros 4 senadores presentamos una acción popular en el Tribunal de Cundinamarca, pidiendo en ella reversar la operación por considerarla lesiva para los intereses de la nación, por considerarla que con esa operación el ministro Cárdenas le estaba haciendo un daño al Estado colombiano, al patrimonio del Estado. Sin embargo, como le decía, no escuchó, el ministro fue sordo, como lo fue en el caso de Dragacol. Por eso hablaba yo de Dragacol. Y infortunadamente cuando uno menciona la palabra Dragacol, necesariamente tiene que pensar en el doctor Mauricio Cárdenas. Como de aquí en adelante el país recordará al ministro Cárdenas por la palabra Isagen. Y como seguramente cuando venga el debate de Reficar, vamos a ver que allí está también en primera fila. Lamentable. Son temas que había que traer a este debate porque él ha sido protagonista de primer orden allí. Y viene otro tema. Bioenergy, ministro. Bioenergy. Y sobre esto debo hacer una advertencia. Tengo documentos. Infortunadamente muchos de ellos no los tengo comprobados para haberlo traído, pero hay unos detalles de Bioenergy. Bioenergy en el año 2010 se proyectó para una inversión de 295 millones de dólares. Póngale cuidado a esto, doctora Maritza, que usted tiene el debate en la Comisión Quinta, lo ha propuesto y está pendiente. En el año 2010 costaba 295 millones. Para el año 2000, para junio de 2014, Bioenergy iba en 750 millones de dólares. Aquí hay otro Reficar, ojo. Es decir, estamos hablando de unos sobrecostos, si le pueden llamar así, de 455 millones de dólares. Entonces, en un informe de la Junta Directiva de Ecopetrol, y debo decirlo, el señor ministro Cárdenas dijo que él se abstenía de participar en dichas discusiones o decisiones en razón a su relación familiar con el representante legal de Insolux, el contratista. Pero resulta que si miramos las fechas, y eso nos lo aclarará él, o se lo aclarará porque le pido a la Procuraduría, no sé, señor presidente, si habrán venido a la Procuraduría, pero lo voy a hacer por escrito, solicitarle con los documentos que tengo la investigación sobre Bioenergy, porque aquí hay algo muy grave. Este es otro escándalo que va a salir muy pronto. Las fechas, desde 2010 empezó a ejecutarse el proyecto y solamente el 12 de abril de 2013 el ministro Cárdenas dice que se aparta o se abstiene de participar en dichas discusiones. ¿Qué pasó antes?
no estaba el representante legal pariente del señor ministro. Llegó solamente en el 2013. ¿Qué pasó antes? Me pregunto yo, lo responderá él. Entonces, aquí hay interrogantes sobre este tema de bioenergy muy interesantes, porque en la junta directiva, repito, solamente hasta el 2013 habló. Yo quiero creer que es que allí, en esa época, llegó el pariente del ministro a ser el representante legal de Insolux, la empresa ejecutora. Unos temas que infortunadamente sé que son incómodos para el ministro, pero yo no estoy aquí para que él se sienta cómodo ni incómodo, sino con los documentos que tenemos para decir lo siguiente. Los contratos de Jorge Hernán Cárdenas, hermano del señor ministro Mauricio Cárdenas. Resulta que el doctor Jorge Hernán Cárdenas, hermano del ministro Mauricio Cárdenas, es el representante legal y socio de Oportunidad Estratégica Limitada. Esa empresa del hermano del ministro Cárdenas tiene varios contratos con el gobierno, con el Estado, celebrados posteriormente al ingreso del ministro Cárdenas al gobierno. Voy a leer algunos. Por ejemplo, el contrato 067-164 de julio de 2011 con la Policía Nacional, Oportunidad Estratégica Limitada, repito, de propiedad y representante legal el señor o el doctor Jorge Hernán Cárdenas, hermano del señor ministro Cárdenas, con la Policía Nacional, por 479 millones de pesos. Otro contrato de la misma empresa, Oportunidad Estratégica Limitada, con la Policía Nacional, de agosto del 2014, por 984 millones de pesos. Esto es Siga. Esto es contratación directa. Otro contrato de Oportunidad Estratégica Limitada del doctor Jorge Hernán Cárdenas, hermano del señor ministro Mauricio Cárdenas, el 11 de noviembre del 2014, con Fondo Paz, por 172 millones de pesos, más de 172 millones de pesos. Contrato de prestación de servicios. Otro contrato de Oportunidad Estratégica Limitada del doctor Jorge Hernán Cárdenas, hermano del señor ministro Mauricio Cárdenas, con Planeación Nacional, 19 de noviembre de 2013, por 110 millones de pesos. Otro contrato de Oportunidad Estratégica Limitada de Jorge Hernán Cárdenas, hermano del señor ministro Mauricio Cárdenas, con Computadores para Educar, este es más grandecito, 10.864 millones. Otro contrato de Oportunidad Estratégica Limitada del doctor Jorge Hernán Cárdenas, hermano del señor ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, con el SENA, por 278 millones de pesos. Aquí llevamos más de 12.800 millones de pesos en contratos. Y quiero decir algo, algunos de estos que he leído no están visibles en la página del SECOP. Luego, en gracia de discusión, no sé si habrá más contratos. Pero hay alguna particularidad de esta empresa. Resulta que esta empresa eran socios el doctor Jorge Hernán Cárdenas y María Lorena Gutiérrez, la señora ministra de la Presidencia. Ella, la doctora María Lorena Gutiérrez, vendió su participación el 10 de agosto de 2010. Y el 11 de agosto de ese año, es decir, al otro día, fue nombrada como ministra consejera de la Presidencia de la República.
¿A quién le vendió ella las acciones? A Marcela Cárdenas Rojas. Ministro, aquí le ruego un favor porque yo no lo pude establecer y no me gusta llegar tan a fondo en eso. Me dicen que es la esposa del doctor Jorge Hernán Cárdenas. Si usted me desmiente y dice que no es la esposa, yo le pediré excusas a ella públicamente. Pero ella fue la que compró las acciones de María Lorena Gutiérrez en esta empresa. ¿Qué ocurre y por qué decía, senador, que le causó a usted mucha risa? De pronto ahora le causa también. ¿Qué tiene que ver con la Comunidad del Anillo? Resulta que el gobierno nacional o el señor presidente de la República nombra una comisión para investigar el tema este de lo que los medios llamaron la Comunidad del Anillo en la Policía Nacional. ¿A quiénes nombra? La coordinadora de esa comisión es la doctora María Lorena Gutiérrez, cuya empresa, bueno, ya la había vendido el día anterior a posesionarse, había tenido contratos con la Policía Nacional. Pero ojo a esto, ¿saben quién era el consultor de esa comisión? El doctor Jorge Hernán Cárdenas, hermano del señor ministro Mauricio Cárdenas, y quien él sí había firmado contratos con la Policía Nacional. Pregunto yo, ¿cómo se puede calificar esto? Que yo tengo contratos con una entidad y posteriormente acepte ser el consultor de una comisión que va a investigar anomalías, irregularidades, etcétera, en esa institución. Entonces, con la empresa que firmó los contratos, pues supuestamente la va a investigar. Sobre el tema de los contratos del hermano del ministro. Dejen terminar al orador, que luego los partidos van a tener. Senador Roy, yo le pido que deje terminar. Deje terminar, ya va a terminar el orador, senador. Bueno, moción de orden, 2 minutos, moción de orden. Solo 1 minuto, presidente. 2 temas. Su señoría informó a esta plenaria que los voceros tendrían una duración de 40 minutos. El señor senador Macías empezó su intervención a las 3:45. Le sugiero que le extienda el tiempo para que el senador Macías pueda entrar en el tema. Para el segundo tema de esta moción de orden, que quede constancia en el acta, señor presidente, señor secretario, la vinculación de temas ajenos al cuestionario viola el artículo 135, y como este es un procedimiento reglado, el artículo reza exactamente que, formulado el cuestionario por escrito, el debate, estoy citando la norma, no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario. Por tanto, el debate ha sido viciado de manera legal y no procede desde ya la moción de censura, que quede claro que la moción de censura no ocurrirá desde esta hora. Señores senadores, señor orador, yo les pido toda la tranquilidad. Los señores citantes tienen un tiempo, lo van a cumplir. Perdón, no los citantes, los voceros, porque eso es lo que ordena el reglamento. Vuelvo y explico. Quienes presentan la moción no son citantes, sino le proponen al Congreso censurar a un ministro. Y el mecanismo para hacer ese debate es que un vocero, por cada bancada que se inscriba, habla, presenta la posición de la bancada, luego habla el ministro, se termina ese debate. La sesión va a seguir, no se preocupen, señores senadores. Entonces, hay tiempo suficiente. Yo le pido que termine, senador Macías, luego le doy la palabra. Es que mire, le están quitando al propio vocero del Centro Democrático la posibilidad de desarrollar su argumento. Yo le pido que lo dejen terminar, por favor. Una moción de 1 minuto, senador Rangel. Señor presidente, es absolutamente insólito que se intente censurar la moción de censura.
de cuándo acá los temas que están relacionados con el ejercicio del cargo, que son el objeto de una moción de censura, tienen que pasar por el tamiz o por la censura del señor senador Roy Barreras. Esto es un debate amplio, es el mayor debate y el más importante debate de control político que se desarrolla en el Congreso Nacional. Y obviamente que hay muchos temas relacionados con los temas que están incluidos en el texto de la moción de censura que cita el debate. Y usted no puede definir cuáles temas están relacionados y cuáles temas no están relacionados. Aquí hay libertad de expresión, aquí tiene que haber libertad de opinión. Senador, mire. Para eso es... No, señores senadores, perdón, señores senadores, yo les pido que seamos coherentes con lo que el Congreso ha aprobado, que es una ley. Si el Congreso viola la ley, me parece que no tiene razón de ser. Entonces, el artículo 135 regla los debates de control político. Este no es un debate de control político. Al señor ministro y a otros funcionarios, incluso exfuncionarios de este y del pasado gobierno, se les va a hacer un debate de control político sobre el tema de Reficar. Aquí tendremos el tiempo y será un debate completamente distinto. Pero hoy estamos en una moción de censura. Entonces, cierre la intervención. Usted mismo me ha anunciado que va a terminar, entonces cierre la intervención, senador Macías. Señor presidente, pero tengo que, al cerrar o antes de cerrar, repetir lo que dije inicialmente. Resulta que hoy se está aplicando la ley y hay, yo entiendo el desespero, yo entiendo la angustia, yo entiendo que los áulicos del gobierno tienen que de alguna manera, además de sabotear, buscar la forma como desviar. Si me he referido a alguien en especial. No, aquí no son todos áulicos del gobierno. Hay muchos, inclusive de la Unidad Nacional, que no son áulicos del gobierno. Pero continúo. Y entonces, señor presidente, decía yo inicialmente que en otros debates no reclaman la rigurosidad de la ley como hoy la reclaman. Aquí hay senadores que vienen por ratico, levantan la mano, les dan la palabra muchas veces y el reglamento dice otra cosa. Pero bueno, termino mi intervención. Si en los 3 minutos que me faltan no me interrumpen. Hablaba yo de los contratos del hermano del señor ministro Mauricio Cárdenas Santamaría, que suman más de 12.000 millones de pesos. Contratos que se firmaron siendo él ministro. Yo quiero citar 2 casos para terminar. 2 casos de este gobierno. Este gobierno, en su primera etapa, en los primeros 4 años, nombró en algún momento como ministro de Transporte al doctor Miguel Peñalosa. Y desde el mismo gobierno salieron a decir que había unos contratos que tenía la señora del doctor Miguel Peñalosa. Diría yo que en un acto de dignidad el doctor Miguel Peñalosa renunció. Duró muy poco, por eso. Y el otro caso es el del doctor Tomás González, ministro de Minas, que el gobierno lo sacó en medio de la crisis de los famosos cortes programados de la energía y trataron de echarle la culpa al ministro González de la crisis, pero resulta que él sale coincidencialmente cuando la Procuraduría le abre investigación por los contratos de su esposa. Yo pregunto, y dejo la pregunta aquí para terminar, ¿será que el ministro Cárdenas no se ha enterado de los contratos de su hermano? ¿Será que el ministro Cárdenas no tiene la dignidad de otros y separarse del cargo después de que su hermano es un contratista del Estado, del gobierno en el que está, gobierno donde él hace parte del Consejo de Ministros? ¿O será que el ministro Cárdenas, como en todo, Dragacol, planeación, ministro de Minas, CRE, etcétera, Ecopetrol, etcétera, etcétera, etcétera,
le pasan por un lado los problemas y no se da cuenta y no tiene la dignidad ante los colombianos de decir yo dejo el cargo porque mi hermano el contratista es el que devenga del Estado por cuenta de yo ser ministro, son interrogantes, señor ministro. Y usted que dicen que va a ser candidato presidencial, le queda muy mal esto, porque hoy solamente como ministro le reparte contratos a su hermano. Hombre, si usted llega a la presidencia, ¿qué va a pasar? Yo no creo, entre otras cosas, que los colombianos estén pensando en eso. De manera, señor presidente, que mi intervención tiene en el contexto todo, incluidos los antecedentes del doctor Mauricio Cárdenas, que no son buenos, para terminar en que sí somos coherentes, porque es que hay muchos temas más. El tema de Panamá, por ejemplo, el paraíso fiscal, que hace 2 o 3 años debió el ministro investigar y aclararle al país. Y miren el escándalo en que andamos hoy, no se sabe dónde va a terminar. Y estamos allí, y el ministro es el ministro de Hacienda. Entonces, honorables senadores, señor presidente, yo pienso que así como firmamos aquella proposición o constancia de 80 firmas, pidiéndole que no vendiera las acciones de ISAGEN, aquí hay unas circunstancias más graves aún que nos indican que el señor ministro Mauricio Cárdenas no debería estar hoy en el cargo que tiene. Muchas gracias.